El túnel de Sensabaug en Tennessee es conocido por los lugareños como un lugar maligno que debe evitarse a toda costa. Se dice que fue sitio de varios asesinatos, personas creen haber oído gritos, pisadas, y llantos de bebé. Si quien conduce por el túnel apaga el motor de su coche dentro de él, el vehículo no vuelve a encenderse. Personas han visto espectros en sus espejos retrovisores acercándose a sus vehículos y extrañas luces hacia ellos a lo largo del túnel. Algunos incluso han dicho que después de conducir fuera del túnel hallaron huellas del tamaño de una mano de bebé a lo largo de los costados de sus coches. Mucho se ha dicho sobre este lugar, muchas son las leyendas y mucho el temor que ha logrado generar en las poblaciones a su alrededor, e incluso propagarse hacia horizontes mucho más lejanos. Un día decidí atravesarlo con mi coche, siempre sentí curiosidad por él y saber qué se siente transitarlo. Siempre fui bastante escéptico acerca de cosas de esta naturaleza, pero por alguna razón sentía que deseaba vivir la experiencia de introducirme en las sombrías leyendas del túnel de Sensabaug. No sentía miedo, solo curiosidad. Cuando estuve frente al túnel detuve el auto, me bajé de él y caminé unos pasos hasta la entrada. Allí me quedé parado observando su interior. Tenía un aspecto por mucho lúgubre, viejo, abandonado, sus paredes estampadas de grafitis de todo tipo, un frío escalofriante emanaba de su interior. Podía ver su otro extremo con claridad, no era muy extenso, un arroyo de aguas claras lo surcaba en toda su longitud. Tomé una roca del suelo y la arrojé al interior, el sonido del impacto contra el piso cubierto de agua creó un eco que atravesó el túnel de lado a lado hasta escaparse por sus aperturas. Aunque no me parecía sobrenaturalmente espantoso, no podía negar que me producía cierta inquietud su aspecto demacrado, y contrastado con las muchas leyendas que entramaban su historia. Fue entonces cuando decidí que dejaría el auto en donde estaba y lo recorrería caminando. Al cabo de 3 pasos en dirección hacia el túnel, me llevé un espanto cuando repentinamente se posó un cuervo graznando violentamente encima de la entrada. Lo miré maldiciéndolo por el susto y en un ademán agresivo con las manos, lo espanté al instante. Éramos nuevamente el túnel y yo, aunque el graznido del cuervo parecía seguir resonando en un eco lejano dentro del lugar que llegaba tétrico y vago a mis oídos. Caminé lentamente por el centro del túnel, el agua fría del arroyo mojaba mis zapatillas, cada paso en el agua resonaba increíblemente claro en el ambiente vacío del lugar, aunque los sonidos externos parecían no penetrar en el túnel una vez dentro, el cantar de los pájaros, y los ruidos de la naturaleza no existían allí. Era como si mágicamente te transportara a otra dimensión. El mundo desaparecía entre aquellas paredes, el universo entero parecía reducirse a aquel pasaje. Todo me resultaba normal allí dentro, al comienzo nada me daba sensación de extrañeza más allá del aspecto tenebroso propio del lugar. Llegando a la mitad del recorrido, comencé a sentir la extraña sensación de que algo me acechaba. Me detuve, miré hacia atrás y nada. Pero cuando volteé la mirada nuevamente hacia adelante, me di cuenta que efectivamente no me encontraba en un lugar normal, ya no vislumbraba el final del túnel, era tan extenso que parecía llegar a la mismísima eternidad, volteé nuevamente y tampoco pude ver la entrada, solo un horizonte oscuro entre paredes viejas sin final. ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedía? Eran algunas de las preguntas que mi mente alterada comenzaba a hacerse ante la desesperación de lo inexplicable. De pronto la oscuridad lo consumió todo. Estaba perdido en medio de la negrura absoluta, sin saber qué hacer ni a dónde ir, petrificado y horrorizado, sabía que moriría allí, solo. No pasó mucho tiempo cuando sentí a lo lejos, pisadas que resonaban en el agua, las primeras fueron adelante, luego las oí por detrás, estas últimas eran presurosas, como si alguien corriera hacia mí. Pregunté quién andaba allí sin obtener respuesta alguna, solo una risa mezclada con un llanto apenas perceptible. Llanto que no tardó en intensificarse y retumbar en la extensión infinita de la oscuridad, podía escucharse con claridad el llanto de un bebé, que poco a poco se hacía más fuerte y cercano. Estaba invadido por un miedo que jamás pensé que sentiría. Luego, sentí el ruido de las pisadas en el agua cruzar a mi lado muy rápido, seguido del grito de una mujer como estruendo en mi oído, casi a mi lado. No tardaron en oírse otros gritos desgarradores a lo lejos y finalmente, luego de sentir nuevamente algo corriendo hacia mí, un empujón que hizo que mi cuerpo se desplomara sobre el agua fría. Después de eso solo silencio, silencio sepulcral. Solo el sonido del crujir de mis dientes que temblaban del horror.
Allí me quedé tirado unos minutos sin moverme tratando de comprender qué era todo eso, e intentando autoconvencerme de que en cualquier momento despertaría en mi cama de un espantoso sueño. Sentí entonces una mano pequeña tomar mi brazo, junto con lo que parecía el balbuceo de un niñito, segundos después, un llanto de bebé espantoso, tan desgarrador y potente que no parecía humano, y lo que en principio era una manito sobre mi brazo, ahora eran garras desgarrando mi carne. Grité y lloré tan fuerte como pude, sobrepasando ya cualquier tipo de locura. Por doquier, llegaban a mí, sonidos de todo tipo y de todas las direcciones, risas, llantos, gritos y otros irreconocibles. Fue entonces cuando perdí conciencia de lo que pasaba. Desperté en el hospital de Memphis luego de 3 días en coma. Los médicos y amigos me contaron que me hallaron inconsciente a 1 kilómetro de mi automóvil que se encontraba frente al túnel de Sensabauk. Tenía varias heridas en todo el cuerpo y profundas desgarraduras en los brazos, lo cual atribuyeron al ataque de algún animal salvaje. En su momento no conté lo ocurrido, pues no estuve preparado para recordar la experiencia que tuve en el túnel sino hasta 2 años después de lo ocurrido aquella tarde. Me juré jamás pisar los alrededores de ese lugar nunca más. Desde entonces entendí que hay realidades inexplicables que rondan este mundo, pero sobre todo, que jamás debes adentrarte en lo desconocido. El amorfo es un ser muy extraño. Si es que se le puede llamar así. Como su nombre lo indica, no tiene forma, o su forma está constantemente cambiando. También carece de color en gran parte del cuerpo, sin embargo, el cerebro humano puede no procesar esto correctamente, y por lo tanto, lo veríamos como mera oscuridad, al igual que la forma en que el cerebro ve un agujero o espacio de color negro. A veces, cuando realmente quiere, un amorfo puede transformarse a voluntad, incluso cambiar los colores. Puede ser por un breve o largo periodo de tiempo, dependiendo de la forma en la que se encuentre. Se necesita energía para que un amorfo cambie de forma. Un amorfo no puede nacer, ni ser creado. No puede ser destruido, solo movido. Simplemente, fue, es y será, por siempre. A lo largo de la historia, el amorfo ha tenido muchos nombres. Ángel, demonio, fantasma, espíritu, y más recientemente, una sombra. Un amorfo puede ser bueno o malo. Al igual que los humanos, algunos tienen más moral que otros. Sin embargo, en nuestra dimensión, bueno y malo son nombres simples que utilizamos para etiquetar las cosas que nos ayudan o perjudican. En la mayoría de dimensiones alternas, no existen tales ideas. Los amorfos tienden a ser muy poderosos. No solo pueden cruzar dimensiones, sino que también tienen la capacidad de crear nuevas dimensiones. Esto lleva a algunos a creer que un amorfo creó nuestra propia dimensión, nuestro propio universo. No está claro cuál fue su intención, tal vez con el tiempo esta entidad nos creó con algún propósito o no. Tal vez tiene un plan para nosotros o tal vez no le importamos. También es incierto el hecho de que si fuimos creados por uno o varios de ellos. Por no hablar de los sabios que son. Debido a que siempre han estado viajando, tienen conocimientos infinitos sobre el mundo, nuestro universo, y otras dimensiones. Algunas personas tratan de ganar algo de su conocimiento, tratando de obtener información sobre ellos, pero todos terminaron en fracasos. También hay formas de convocar a un amorfo. Es probable de que hayas escuchado de algunas de estas, por ejemplo, cantar algo frente a un espejo en la oscuridad, como esa hay miles de rituales. Cuando un amorfo se detiene en nuestro mundo en contra de su voluntad, puede llegar a ser muy agresivo. A veces, en casos raros, puede llegar a ser muy curioso. Cuando viajan a un mundo necesitan de una gran cantidad de energía, por lo que tienden a pegarse a lugares familiares o a un objeto por un largo tiempo, hasta tener la fuerza suficiente para moverse libremente otra vez. No hay prisa en tener que viajar por el tiempo y el espacio. Estoy seguro de que usted pudo haber tenido alguna conexión con alguno, lo más probable es que puede haber tenido una experiencia con un amorfo en un momento, u otro. Probablemente esté cerca de uno en este momento. Somos pequeños y agradables juguetes para algunos de ellos. Ellos no entienden lo que es morir, al no ser capaz de morir por sí solos, por lo que gozan al vernos morir. Se interesan cuando dejamos de movernos. Hay algunos humanos que ellos prefieren, son aquellas personas que sienten más temor a lo desconocido. También es casi imposible que un amorfo sienta miedo, nada los amenaza.
A pesar de que saben de todo, nunca podrán entender de primera mano lo que el miedo se siente o cómo es la muerte. Esto les afecta. Muchos de ellos nos miran, y esperan a ver cómo morimos, con la esperanza de aprender algo. Algunos son muy ansiosos, tratando de acelerar el proceso. Esas sombras en movimiento que se ven por la noche en los oscuros rincones de tu habitación, no son solamente un truco mental. Son probablemente, el cuerpo de un amorfo. Mirándote. Tratando de asustarte. Y poniéndose cada vez más impaciente.